Por debajo de la mesa es más que solo el título de la canción que interpreta Luis Miguel en cada concierto de manera ineludible, porque el público la pide, la compra, la dedica, la llora, la canta, y así 1,000,000 de veces se repite la historia. Esas mismas 5 palabras, por debajo de la mesa, es la que quizá puede ser una de las historias más apasionantes, secretas, caras e inescrupulosas que en México se pudieran contar. La relación del enigmático cantante Luis Miguel con el poder, siempre así, por debajo de la mesa, justamente como el poder suele ser. Alberto Tavira es un reportero de 24 horas, 365 días del año, en lo sagrado y en lo profano. No discrimina fuentes, pero aplica el rigor de la confirmación lo mismo a cada una de sus comadres, como él mismo llama a su particular CISEN, que a un exgobernador o a un exjefe de seguridad del más alto rango. Alberto va por la vida, libreta en mano, grabadora en mano y cámara en mano para dejar testimonio del testimonio, fecha, lugar y hora de quien le platicó lo que sea que vaya a ser el producto de su crónica. En este caso, por debajo de la mesa, se va convirtiendo al pasar de las hojas en una lectura intrigante, porque Luis Miguel es solo el pretexto para contar las muchas historias de un México mágico, surrealista, sorpresivo, generoso, poderoso, pero tan corrupto, ratero y mentiroso como los límites puedan retar. Yo tenía un programa, lo tuve por muchos años, que se llamaba Historias Engarzadas, y nuestro eslogan rezaba: todos tenemos una historia que contar. Y en este libro que nos ocupa hoy, no se escatimó en altos en el camino para contar la historia de una multitud de personajes que van del productor musical al jefe de la policía secreta, al presidente de la república, su esposa, sus hijos, su chofer, el asistente del director de videoclips, obviamente la historia del director de videoclips, la de alguno de los encargados del Centro de Investigaciones del Mossad en Israel, y todas aquellas personas que desembocaran con el cantante más brillante de México en algún encuentro, algún acuerdo, algún favor o algún momento en la intimidad, como el que ha vivido con esas mujeres que marcaron su vida y que aquí no se salvan de ser incluidas en este libro, que por ende va a interesar por círculos a todos, al círculo rojo, por supuesto, al verde y al rosa, que a todos nos acomoda. Esta no es solo una historia más de Luis Miguel, es la historia de una clase política inescrupulosa para gastar y obsesiva por pertenecer a la alta sociedad, al mundo de la moda, a ser amigo de los famosos, tener sus contactos en el celular y así sentir que pueden emular ese estilo de vida de la celebridad, a la que de pronto un sueldo, un cargo y mucha información puede acercar. Y cuando digo la política me refiero a todos los políticos, de todos los colores, sobre todo en las últimas 3 décadas, en la que hasta entonces, antes de las últimas 3 décadas, se trataba de un territorio de poder que dejaba sus excentricidades y excesos dentro de 4 paredes y gracias al silencio incondicional de sus subalternos, cuya llave se llevaban al cementerio. Vaya que han cambiado las cosas. En esas décadas es justamente donde nace y se dispara la figura del más brillante cantante que quizá ha tenido nuestro país, Luis Miguel, con ese talento, esa belleza física y ese misterio que en combinación fue la explosión de su gloria y de su infierno, porque afuera de sus más oscuros secretos, para México, amarlo es un placer. Luis Miguel es demócrata del centro. Sí, por sus amigos políticos juzgamos. A la derecha claramente no se va ni porque haya sombra. Y a la izquierda se acercó, como se describe aquí, circunstancialmente. Y porque quizá el cantante adivinó que cuando de espectáculo se trata, en sentido literal y figurado, a la izquierda se le aceita a la derecha, con la que saca la cartera y la abre generosa, con tal de distraer la atención de realidades inconvenientes y malas gestiones, al fin que al pueblo con pan y circo se le convence, y si el circo incluye sacar un sol a la medianoche, no importa lo que cueste. Y es que Luis Miguel es un lujo, que además se reserva derecho de admisión y ser parte de esa lista selecta
de elegidos por el cantante, ofrece esa dosis de pertenencia, legitimidad, derroche, generosidad y narcisismo del que pocos políticos han escapado en la historia de México. Esta es la historia de muchas historias surrealistas, donde hay personajes que amanecen con una decena de medallas de rango militar en la solapa para que en la tarde se hayan diluido en el saco de un organizador de bodas, ostentoso y lleno de códigos que no deben romperse. Deshacer esos códigos, deshebrarlos, es de las partes más divertidas e intrigantes de la crónica de Alberto Tavira. Para escribir a través de Luis Miguel un mundo de opulencia, ambición, amistades, intrigas, traiciones, mentiras, amores, dolor y mucha, mucha soledad, la del cantante. Ese niño explotado por un padre ambicioso sin límites, ese niño que perdió a su madre en uno de los episodios más ruines del que se puede ser víctima y del que quizá nunca va a poder escapar. Ese hombre que ya fue al infierno, le peló los dientes al diablo y quemado por muchos fuegos, encontró el camino de regreso a la superficie y pudo recomponer sus alas para poder volar otra vez. Alberto Tavira dice en este texto que todos los secretos tienen fecha de caducidad. Y aquí se revelan varios de golpe y entre líneas. Este autor consigue crear ese suspenso delicioso de la suspicacia, del atar cabos individual, de la interpretación que cada quien quiera darle, con el hecho narrado, pero hilvanado con alguna frase de alguna canción que nos mete en el saco de un Sherlock Holmes, que de renglón en renglón va descubriendo una historia que hasta hace poco parecía reservada para pocos, muy pocos. Y de pronto ya nos encontramos, cual hombre invisible, dentro de la habitación donde se escuchó aquella conversación de entre los cercanos, ese pequeñísimo grupo que en el mundo de Luis Miguel nunca ha rebasado la cifra de 5 personas. El trabajo de Alberto Tavira para Por Debajo de la Mesa es el rigor y la pasión de un periodista con mucho, mucho oficio, que da cátedra de crónica con su estilo característico, donde la ironía juega un papel protagónico y fundamental para describir más de 3 décadas del poder a la mexicana, en la que un artista con los misterios, la influencia y el costo de la factura de Luis Miguel ha sido el objeto más deseado y algunas veces obtenido por esos personajes de la política mexicana, así por debajo de la mesa. Wow. Felicidades. Muchas léanlo. No, ya nos dejaste picados. Quiere desenlace. Muchas gracias. Estoy verdaderamente conmovido. Con Moni me une una amistad de muchos años y de muchas confidencias, pero demasiada. Pero al final del día, bueno, pues que alguien a través de la otredad te vayas enterando de la aportación del trabajo propio, pues siempre es muy significativo y de verdad, muchísimas gracias, Moni. Gracias. Felicidades. Bueno, pues yo traigo unas pequeñas líneas también para presentar mi libro, muy breves, pero vamos a comenzar. En mi familia nuclear les hubiera gustado que yo no fuera gay. Su ideal era que, vestido de impecable smoking, llevara frente al altar a una mujer y con ella formara una familia tradicional, rústica y guadalupana. En la universidad, a mis profesores de periodismo les hubiera gustado que no leyera religiosamente el semanario Proceso. La política no era una fuente que les deseara a sus estudiantes. En la primera revista que trabajé como reportero en el grupo editorial Expansión, les hubiera gustado que me negara al fichaje que me hicieron en la revista Quién. Mi primer editor me decía que esa publicación era la frivolidad impresa en papel cuché. En la revista Quién, cuando acepté el fichaje y llegué como editor de investigaciones especiales, les hubiera gustado que yo llegara un poquito más pulidito, para que no fuera tan lenta la curva de aprendizaje de aquello que llamaban periodismo con glamour. A la distancia, me produce una reflexión genuina de que todo lo que los demás esperaban que fuera, me convirtieron en lo que realmente soy. Gracias a ellos, tuve el valor de elegir lo que no quería ser ni hacer.
Sin esos hubieras, no se comprendería lo que soy. Y eso que soy, en gran medida, está plasmado en mi obra, en mis entrevistas, en mis columnas, en mis textos, en mis libros anteriores y, por supuesto, en esta publicación, Luis Miguel, por debajo de la mesa. Volviendo a los hubieras, no me casé frente al altar como le hubiera gustado a mi familia, pero me casé por lo civil y formé una familia con un hombre extraordinario, con Brando Alcáuter, a quien le dediqué mi libro porque, como se lo dije en nuestros votos matrimoniales, en el camino lo ha dado todo. Tampoco dejé de leer la revista Proceso hasta la muerte de don Julio Scherer García, porque esas páginas fueron mi verdadera universidad sobre las genealogías del poder político en México, las cuales, en buena medida, retrato en este libro que presenta de manera cronológica el vínculo de Luis Miguel desde el sexenio de José López Portillo hasta el de Enrique Peña Nieto. Mucho menos le dije que no al fichaje de quién. Primero, porque me pagaban el doble de lo que me pagaba la primera revista en la que comencé a publicar en el año 2000. Y segundo, porque cuando le dije a mi amigo y maestro Carlos Monsiváis que me coqueteaba la frivolidad, me dijo: acepta, la revista ¿Quién? Es la crónica visual de la sociedad que ostenta el poder en México. Y esa sociedad, esas familias, ese poder y ese país está en cada página de mi libro Luis Miguel, por debajo de la mesa. En una conversación previa a esta presentación, Mónica Garza me dijo: Luis Miguel es el pretexto para narrar la historia de México a través de sus dinastías políticas. Y lo olfateo muy bien, con el olfato de alguien que conoce de cerca el ADN político. Pero volviendo a los hubieras, sin ellos no me hubiera atrevido a meter en la licuadora mi ironía gay, la revista Proceso, la revista ¿Quién? Y mi curiosidad permanente por todo, con el fin de obtener un excéntrico cóctel servido en copa de martini que durante los 25 años de mi trayectoria periodística me ha permitido brindar en todo lo alto por lo que soy, aunque a veces ni yo mismo sepa en lo que me he convertido. Dice la periodista Ruth Muñiz que soy algo así como un nuevo género periodístico y que por eso quiere hacer su tesis universitaria sobre el contenido de mi martini. Dice la prestigiada Lidia Cacho en la contraportada de este libro: Beto Tavira es el destripador de jugosos chismes convertidos en grandes historias de pertinencia periodística. Este libro es, sin duda, su mejor trabajo hasta ahora. Dice el director del periódico El Independiente, donde semanalmente escribo mi columna Política para Guapos, el maestro Carlos Ramírez, que represento el método Tavira con una variable del nuevo periodismo. Sinceramente, considero que todas y todos son muy generosos conmigo. Lo que sí creo es que este libro de Luis Miguel, como mi libro de las mujeres de Peña Nieto, tiene una influencia de Guy Telesi, particularmente en el perfil biográfico que publicó sobre Frank Sinatra titulado Frank Sinatra está resfriado, en el que entrevistó a todos, menos a Frank Sinatra. El maestro Carlos Ramírez lo escribió así: Tavira despliega un ejercicio periodístico de investigación para probar cada una de las versiones y chismes que giran en torno de Luis Miguel, lo que le da un valor testimonial que nunca hubiera obtenido en caso de haber realizado el libro con alguna entrevista personal con el cantante. Por eso no busqué a Luis Miguel, como lo escribí en la introducción de este libro, porque desde la génesis de este proyecto decidí que el reflector lo tuvieran las otras voces, los otros testigos, los otros protagonistas. Y ahí sí, los años que llevo metiendo a la licuadora mi cóctel me permitió tener los testimonios inéditos de las y los herederos de los Pinos. Volviendo al universo de los hubieras, a algunos lectores les hubiera gustado que entrevistara a Luis Miguel. Otros han comprendido que el valor de este libro es hacer un perfil biográfico de Luis Miguel sin Luis Miguel, con rigor periodístico, con ética, haciendo evidente el derecho de citación, respetando las voces de las otras personas, dando los créditos correspondientes y los agradecimientos pertinentes. Por debajo de la mesa
es un libro que tiene la virtud de entrelazar las exclusivas con un amplio contexto político e histórico, con la finalidad de que el lector y la lectora comprendan lo que estaba pasando en México en las ocasiones en que Luis Miguel le sonrió a la política. Este es un libro que ha dejado en segundo plano los asuntos del corazón del ídolo para centrarse en los guiños que Luis Miguel le ha dado al poder político y la sonrisa que éste le ha devuelto de manera pública y por debajo de la mesa. Muchas gracias.